Esto es No Sabes Nada Podcast. You know nothing, Jon Snow. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena de spoilers. No, God! You're right, brother. Síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como @NoSabesNadaPodcast. You are so great. I love you. Capítulo 189 de No Sabes Nada Podcast. Nos volvemos a reencontrar aquí en tu espacio favorito para comentar series de televisión y algunas peliculitas. Ya me conocen, soy José Bustamante y me encuentro con mis amigas seriechinas, Claudia Cayo y Lula Almeida. ¿Cómo están? Y bueno, bien. Estamos muertos de calor porque estamos atravesando una ola de calor muy heavy en Santiago y esa es la razón de por qué de fondo probablemente escuchan la turbina de un avión. Estábamos con un ventilador de alta potencia tratando de capear este nivel de temperatura. Así es, pero es lo necesario para poder continuar, porque si no, desmayados. Tendríamos que... Estaba brutal. Está brutal. Estaba heavy. Vamos a dejar nuestros datos en la cuenta Ruth para que hagamos una vaca y podamos comprar un aire Un aire acondicionado. O si no, estaba complicado. Así que tuvimos que sacrificar un poquito, como dice la Chiri, el sonido del podcast en pos de que nosotros no nos desmayemos en mitad de este episodio. Y en pos de traerles este gran contenido, porque sí hay una película que la ha estado rompiendo. Iba a decir, ¿quién soy? Soy como, no sé, ¿cómo se llama ese buen juvenil? Rompiendo los micrófonos. Rompiendo. Te juntaste mucho con nosotros. Pero ha sido conversado y comentado y muy esperado el estreno de Nosferatu de Robert Eggers, que es la película que por supuesto vamos a comentar hoy, pero yo le decía a mis compañeros recién que me pone muy contenta entrar en este tema. Ya, obviamente vamos a pasar un poquitín, asumo, por el director y cosas afines, pero el tema vampiros en particular, que ustedes también están arriba de la vampironeta. Pero tú eres la, Sí, es porque tú eres la de los están vampiros. viendo Buffy. Y Bien, Buffy bien. es vampiros. Y yo recién estaba diciendo que Robert Eggers también dirigió Northman, que sale Alexander Skarsgård, a quien yo amo profundamente. Y cuando lo conocí fue porque él sale en True Blood, que es una serie también de vampiros. Oye, véanla después. Bueno, es como la versión triple X de Buffy, ¿cachai? O sea, o de algo por el estilo. Pero los vampiros la llevan, a mí me encantan. Creo que es un gran tema y hay mucha película y mucha literatura al respecto. Es un gran tema. Es un gran tema. Sí, a mí igual me gustan los vampiros. Película de vampiro que me gusta mucho, Entrevista con el vampiro. Hemos hablado de Entrevista con el vampiro. Pero no como capítulo. No, pero ha salido como a la conversa. Ha salido el tema y creo que tú, no sé si lo fue en vivo que me contaste, me hablaste de la serie. Ah, te dije que yo no la he visto, pero que está rompiéndola, como que Ya, es una muy buena serie del año pasado. ya, pero yo ya me la... No te voy a O sea, explicar, no me expliques. No me la terminé, pero no me la he terminado todavía. Me quedan un par de capítulos. Igual debo decir que no sé si me gustó tanto. Ya. O sea, es que la película es tan buena, ya, que fue, no sé si... No sé si es mejor que la película, ¿cachai? Ya, puede que sea una buena serie, Pero el estándar de la película igual ahí... es que la película pesa. es muy buena. Aunque yo creo que es antigüita así la peli, como que a lo mejor uno la ve hoy y que a lo mejor podría criticarla harto, porque creo que la vi hace poco de nuevo y me pareció... Quizás cuando la vi de nuevo no fue como, "Oh, esta película es increíble, espectacular", ¿ya? Es que A veces pasa eso. yo, sin manejarme tanto en el tema, entiendo que igual Anne Rice, la escritora, no es como considerada alta literatura tampoco. No, por Igual es como una literatura así más facilita. Entonces, Sí. ahora, la premisa yo la encuentro... Es que me gusta mucho que sea una entrevista con un vampiro. Sí. Y que el Usted es periodista más encima. es un periodista y le tiene que creer o no creer si él de verdad es un vampiro. Sí, va. Y bueno, ahí véanla. Y para cerrar el tema vampiro, no creo que lo cierren en verdad. Nos queda como una hora para hablar de vampiros. Me gustó mucho el libro Let the Right One In. Ay, la película. Exacto. Oye, y What We Do in the Shadows, película y serie de televisión que
toca el mismo tema, pero desde una perspectiva cómica, súper como manteniendo todos estos aspectos más clásicos de la cultura del vampiro, que es en el fondo como la imposibilidad de exponerse al sol, que duermes en tu tumba, todas esas cosas, y la manera que tienes de alimentarte, pero muy buena. La serie es muy buena, Sí, y que- está en Disney porque para que la vean. Yo la serie no la he visto, pero la película es una de mis favoritas, así como comedia, como que una muy buena comedia, yo siento que es muy difícil de hacer. Hay pocas comedias que sean como demasiado chistosas, ¿cachai? Ujú. Y siento que esa película increíble. La primera vez que la vi me rajé riendo. Siento que utiliza como muy bien algunos de estos elementos que tienen las historias de vampiros en función de la comedia de una manera brillante. Son buenos además esos mismos tipos que entiendo que tenían esa serie Flight of the Conchords, el Taika Waititi con su amigo, digamos. Que yo no les cacho tanto la trayectoria. He visto más películas de Taika, pero no vi Flight of the Conchords, ponte tú, y tampoco vi la de los marineros, que me parece que también es de algunos de ellos. Our flags remains dead. Claro, Pero me encantó. Quiero like vibe. pero me han dicho que la serie de What We Do in the Shadows está buena. Sí. Y bueno, voy a hacer un mini resumen de pronto de la historia y para que entremos en materia, porque me imagino que igual va a haber un salpicón de ideas, porque ocurre que la historia de Nosferatu está basada en la novela de Bram Stoker, Drácula, y es una historia que a estas alturas, o sea, se ha adaptado una cantidad de veces y probablemente de ahí vienen todas las otras historias de vampiros que uno conoce, ¿no es cierto? Como que Bram Stoker toma esta historia que es como folclore de esos países de por ahí, no sé, como- ¿Rumania? Claro, Rumania, como Hungría, todo eso, no sé cómo se llama ese sector. Yo sé que me ayudan. Vampiresco. Ustedes que son más Es como cultos que yo. Rumanía. Tú vienes llegando de las Europas. Tú sabes más. Pero esta es la Europa, es Europa del Este, ¿no? Es que ahí hay una diferencia, porque si bien, ya, esto como que sirva igual para aclarar que hay mucha gente que no entiende qué tiene que ver Nosferatu con Drácula, y lo voy a explicar, para que lleguen a ver la película dominando esta información, o quizás si es que ya la vieron y no cachan tanto eso, que es muy válido, una pequeña aclaración. Ya, esta película, Nosferatu, viene a recoger un poco la creación de este personaje Nosferatu, que tiene que ver con la película de 1922. Esa película, dirigida en ese entonces por Murnau, es un clásico del cine expresionista alemán. Está basado, pero claro, en su momento no fue intencional, que el director dijo: voy a tomar los elementos de Drácula, pero no voy a involucrarme con derechos de autor. Entonces lo que él hace es tomar parte de esta historia y adaptarla, y le cambia el nombre. Entonces, en vez de Conde Drácula, le pone Conde Orlok y crea a este vampiro, a Nosferatu. Lo que pasa con esa película es muy heavy, porque se convierte en un clásico del cine y en una película fundamental del cine de terror, y que además sentó muchas bases de lo que conocemos como la cultura de los vampiros hoy. Por ejemplo, esto que los vampiros no pueden exponerse al sol no es algo que venía de Drácula necesariamente, sino que se establece con fuerza y con determinación hasta el día de hoy, como en esa película, en Nosferatu. Y lo que pasó fue que la viuda del escritor del libro se dio cuenta que había muchas similitudes entre la obra de su esposo y esta cinta alemana, y lleva este tema a tribunales. El director pierde el juicio y la ley ordena retirar todas las copias de Nosferatu de 1922. Pero ya la película había sido un éxito y ya se había masificado lo suficiente, entonces bueno, no resultó. Pero esa es como un poco la historia. Entonces Nosferatu, esa es la relación que tiene con Drácula. Obviamente hay diferencias. Por ejemplo, Drácula tenía el personaje Drácula tenía una vibra mucho más sensual, era un hombre que tenía cierto atractivo, que es algo que, por ejemplo, tienen muchos vampiros en Buffy. Estoy pensando, por ejemplo, en Spike, o no sé.
Y en el caso de Nosferatu era todo lo contrario, pues era un cadáver viviente, que era repulsivo, que tenía también este componente como medio sexual, que también está presente en la película ahora de 2024, pero que no tenía esa vibra, digamos, como originalmente la tenía Drácula, que era un ser como ultra seductor, que no tenía apariencia de cadáver y que no olía a cadáver y que no tenía como esa pinta. Era deseable dentro de todo. Pero tenía, en Drácula está Claro. está esto como de que si es que él no ha bebido sangre, eso no estaba, por ejemplo, yo pensé que a lo mejor en Nosferatu sí lo iban a integrar, que es que cuando no se ha alimentado está más para la cagada, digamos. Claro. ¿Cachai? Claro. En Nosferatu no, como que el loco tomó sangre y quedó igual de horroroso, ¿cachai? Pero claro, igual, o sea, yo no sabía esta historia de los derechos de autor, pero Drácula es exactamente la misma historia, me atrevería a decir, solo que lo que hace el guionista de Nosferatu de la primera, que se llama Henrik, ¿no? ¿Cómo se llama? Friedrich Wilhelm Murnau. Sí. No, ese es el director. Pero ¿El guionista? el guionista Henrik Galeen, el guionista de la primera Nosferatu, adapta el Drácula, pero es literalmente como lo que... Es como el chiste, de hecho, para los guionistas cuando te roban una historia y como que cambian los nombres nomás. Es muy así porque está Van Helsing, está Renfield, está... Como que los personajes son prácticamente los mismos, pero la historia está reformulada para ser como más direccionada a la trama en relación a como Drácula, perdón, el Orlok con el marido de la doncella esta que se sacrifica. Él se llama Thomas. No, pero ella... Bueno, tienen nombres distintos. No, se llama igual. No, pero también... Lily Rose Depp. No, pero el personaje... Te lo voy a buscar. No, pues se llaman... este Drácula, este Nosferatu es un remake de la primera Nosferatu tal cual, me atrevería a decir, a excepción de algunas cosas que yo encontré que las integraron de Drácula igual, ¿cachai? Y obviamente está mejorado en muchos sentidos. La que yo no he visto, sí, es la de... Herzog. Es la de Herzog. Yo tampoco la vi. Esa yo nunca la he visto. Yo estaba ahí porque... Ellen se llama la mujer. Pero en Drácula no se llama Ellen. No, pues no, en Nosferatu. Ah, ya. Okay. No, en Drácula, por eso digo, pues como que le cambiaron los nombres, así como no se llama Drácula, es Orlok, no se llama Mina, claro. se llama Ellen, se llama, ¿cachai? Iván Helsing. No se llama Jonathan, se llama, no sé si tenía nombre el tipo, creo que le dice Hutter nomás, como por el apellido, en la primera, en la Nosferatu de Murnau. ¿Y Iván Helsing vendría siendo Thomas? No, pues, vendría así de... Willem Dafoe. Willem Dafoe. Lo que pasa es que es este médico. El médico excéntrico. Claro, porque en esa época también había como una cosa intermedia entre lo que realmente se sabía de la ciencia y la medicina, y obviamente aquellas cosas que no tenían explicación encontraban una explicación, valga la redundancia, como de manera sobrenatural. Entonces era como el sonambulismo, ¿qué es? No es lo que conocemos hoy día, era como una especie de posesión o una... Y era como esa figura. En el fondo, un médico que hasta cierto punto, claro, domina lo que se sabe y lo que es visible en ese entonces en el campo de la ciencia, pero que para aquellas cosas que no tienen explicación, entonces como que recurro a otras cosas. Al alquimista. ¿Sí? Claro. Oye, bueno, hago un mini resumen de eso. Todo el mundo sabe la historia de Drácula, pero filo. La Nosferatu, que es un poquitín distinta a Drácula, pero es la misma historia, que es un tipo que trabaja en una corredora de propiedades y que está recién casado, va a venderle la casa a un conde millonario, ¿no es cierto? claro. Pero él solicita que en vez de él ir a ver casas al lugar donde se va a ir a vivir, a este pueblo en Alemania, Sí. tiene que él ir a su castillo a verlo y ahí firmar el contrato. Sí. Y en esa, él queda medio secuestrado. Yo sentí que en esta Nosferatu está como menos
presente la sensación de secuestro, pero por ejemplo en Drácula eso es gran parte del libro, me atrevería a decir que hay como un tercio del libro que es el tipo secuestrado en el castillo de Drácula, y de hecho esa parte es bacán. Y en la adaptación de Coppola, Coppola hizo la con Winona Ryder, ahí también el protagonista es Jennifer, o sea, es Keanu Reeves, quiere decir. Keanu Reeves, claro. Bueno, entonces él va a vender esta casa, llega a este lugar, en el camino a encontrarse con Orlok. La gente del pueblo es como... No digas ese nombre. Y como persinándose, bueno, como ese tipo de cosas. No, en realidad no se persinan, pero eso está como muy presente en el Nosferatu primero y en la novela también, en Drácula. Que es como todos como, no, así como va para allá. Y la cuestión va al castillo de este demonio, ¿cachai? Sí, pues. Y este tipo... vive una experiencia particular cuando se aloja con unos gitanos a mitad de camino para llegar al castillo de Orlok, donde presencia de manera medio en sueños, porque no es como que está soñando, pero después tiene las patitas con tierra, ¿se acuerdan de eso? Sí. Donde ve no sé si llamarle asesinato porque ya está muerto, pero donde le clavan una exhumación, claro. Claro, hay una exhumación y terminan de aniquilar a una especie de vampiro que está por ahí enterrado. La cosa es que, llega al castillo de Orlok, lo deja ahí medio secuestrado, como decía, y Orlok tiene como algún tipo de obsesión previa con la joven esposa de Thomas, y empieza a preparar su viaje para irse al pueblo donde compró la casa y donde vive la mujer, ¿verdad? Ellen, en Wisborg. Y hace el trayecto para allá, que ese también es como un gran clásico, el trayecto en barco, encalla un barco en el puerto de la ciudad y están todos muertos adentro y hay solo como cajas de tierra, eso que me encuentro súper interesante, es porque Orlok tiene una debilidad, podríamos decir, que es que él solo puede dormir en la tierra donde fue enterrado. Entonces, por eso se mueve con cajas de tierra, ¿cachai? Y, llega, trata de reencontrarse, obviamente, con ella, llega con la peste, como que trae los ratones y las ratas y empieza a comerse gente y se cree que es la peste. Y deben, entonces, preparar la exterminación de este ser, porque llega este personaje que está inspirado obviamente en Van Helsing, que es Von Franz, que es interpretado por Willem Dafoe. Y finalmente, ¿cuánto el final del tiro? Es que es muy bueno el final, me encantó. Sí, yo creo que la gente ha tenido 105 años para verla. Sí, es que Ellen es que yo creo que ya ahí vamos a hablar de eso, pero Ellen medio que se sacrifica para poder terminar con Orlok en una escena extremadamente erótica. Me pareció increíble, porque además ocurre algo que ni en Drácula, ni en la novela, ni en ninguna de las adaptaciones, de hecho en el primer Nosferatu la mordida en el cuello es como acá, es como de frente, es como en la tráquea, ¿cachai? Pero en la película, en esta de Robert Eggers, la mordida es en el pecho. Sí. Y eso lo sacó él de antiguos cuentos folclóricos donde había mordida en el pecho. Y lo encuentro una decisión autoral demasiado inteligente, porque te permite... O sea, la mordida en el cuello ya la conocemos. Y sí, obviamente es sensual, siempre va a ser sensual, es como un beso en el cuello, digamos. Pero siento que puso en imagen algo que se volvió tremendamente más sensual, que es esta succión que parece ya derechamente una relación sexual. Claro. En la succión hay como un movimiento tremendamente erótico. Y termina Orlok entonces ahí hecho puré. Y a diferencia de la original, aquí queda el cadáver. Aquí queda el cara. Que te da un cuadro para terminar la película brutal de Ellen muerta con este esqueleto encima. Sí.
a diferencia del original, que tiene esto que nosotros conocemos más de los vampiros, que es como que se desvanece. Claro, se transforma en un mito. Así es. Pero En cenizas. Oye, eso que decíais de la mordida acá en el pecho, te encuentro toda la razón, porque de la escena en que está Orlok sobre Ellen y que tenéis como una imagen de lado, el buen está claro, está succionándole acá, pero que igual tiene sentido porque es el lugar más cerca del corazón, donde obviamente hay mucha circulación de sangre, ok, ya uno dice como ya se justifica ahí, pero también tiene este componente como sexual super heavy, y cuando él termina de succionarle acá al lado, yo pensé como, pensé, ya, qué explícito, como están mostrando que le está succionando el pezón, y no era el pezón, era un pedazo de piel nomás. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó todo el rato. En la escena final, sí, cuando le está mordiendo acá, hay como una última succión, sí. Yo primero pensé, claro, y cuando él se desprende como de la piel, queda un pedacito de piel como colgando. Y yo pensé como, ya, están mostrando que le está succionando el pezón. La mansa voladita, y no, pues después caché que no, que más al fondo se ve el pezón. Que en el fondo... Y al principio dije, wow, arriesgado. Mira, Entonces dije, no era eso. Me gustó mucho toda esa decisión porque además, y esto creo que lo hemos comentado aquí a partir de otros remakes, que es que cuando haces una nueva versión de una historia que uno ya se requete contra conoce, creo que lo hablamos para La Sociedad de la Nieve, cáchate, Naguer. Igual. O quizá un poco que era. Igual. Hay que, sobre todo, a ver, es que hay una similitud, voy a hacer un mini paralelismo con eso. En el caso de la historia de los rugbyistas uruguayos, ya nada que ver, Alive, que era la película Viven, ¿no es cierto? La película noventera, tenía como a Ethan Hawke, era como súper con una estrella de los 90, muy conocida la película y toda una historia que además uno se la sabe de memoria por otras razones, porque fue una historia muy impactante. Y en Drácula, también es una historia que ha sido muy adaptada, que era algo que yo comentaba al comienzo, obviamente. Tiene su versión mega famosa con Keanu Reeves, con Winona Ryder, ¿no es cierto? Entonces, cuando vuelves a hacer una película que tú ya la viste hace algunos años, o sea, bueno, yo sé que es Drácula, pero es que la misma historia, tenéis que buscar elementos, y la de Murnau, por supuesto, también, es tu referencia directa, tenéis que buscar elementos que te permitan diferenciarte y que no sintáis que estáis viendo lo mismo pero a color, ¿cachai? O lo mismo pero hoy con actores nuevos, sino que tenéis que poner como tu estampa de alguna manera. Y yo creo que eso es algo difícil de hacer, es como un desafío que probablemente atraviesa todo el proceso creativo, me imagino, del autor, ¿cachai? Y lograr que tu obra termine no solo diferenciándose, sino que además como ojalá superando a lo que ya existe, es tremendo. Y yo siento que en este caso está más logrado que la chucha. Me pareció buenísima. Yo me leí Drácula hace muy poco. Me había leído el libro el año pasado, no sé, que es un libraco igual. ¿Y por qué lo leíste? ¿Por qué elegiste leerlo? Porque me lo compré, no porque fuera huevo, pillé una edición preciosa a 10 lucas. Preciosa, con cintita, todo así, muy, muy bonita. Y fue como, nunca me he leído Drácula, me voy a leer Drácula. ¿Y te gustan los vampiros igual? Y me gusta, tampoco es que sea como la fan de los vampiros, pero me gustan. Y fue muy interesante porque además Drácula es una novela epistolar. Son las cartas de Jonathan en su secuestro, digamos, en su encierro, contando toda esta historia con el conde. Luego, y eso en paralelo con las cartas de Mina, pero también con el diario de vida de Mina, con el diario de vida de Lucy, que es su amiga, recortes como de diario, las noticias, que aquí, acá no lo ocupan, pero en la Nosferatu del 22 también no ocupan el recurso de los recortes de las noticias, que es como esto de llegó el barco, o, ¿cachai? Como que son puros como textos, quiero decir, recopilados, que te cuentan la historia de este conde, ¿cachai? Entonces, que está muy interesante el libro, lo encontré súper entretenido, tiene una parte media lateral, me pareció al final, pero porque es re largo además,
pero es una historia fascinante que se ha adaptado tantas veces que hacerle justicia Sí. es peludo, ¿cachai? Y yo siento que lo que logra Robert Eggers, de quien vamos probablemente a decir un par de palabras en breves minutos, es que ya sabemos que él tiene esta vocación como de rescate del folclore de las culturas y de las comunidades, es como su tema, y también él persigue una veracidad histórica, entonces inevitablemente hace lo que decías tú, po. Le cambió el lugar a la mordida del vampiro. Es verdad que la volvió más sensual. También tiene un componente sorpresivo en un género donde es difícil sorprenderse. De pronto es como, mira, no lo vi venir. Y por otro lado, Robert Eggers además tiene... Lo perdí. ¿Algo Sí. en relación a su estética? A la estética, muchas gracias. Robert Eggers tiene también una vocación de... bueno, habíamos dicho que hace mucho calor, entonces estoy como mis neuronas están dejándolo todo. Tiene una vocación de homenaje. Si bien es verdad que se distancia, también en momentos clave, siento que esta película es idéntica a la de 1922, Sí. pero como si hubiera querido rescatar el espíritu de la película anterior, como si el ejercicio hubiera sido, ya, pero si en esa época hubiéramos podido escuchar la película, hubiéramos podido escuchar los diálogos, si hubiera habido música, o bueno, había música, pero si hubiera habido como una atmósfera sonora mucho más compleja, ¿cómo sonaría? ¿Cómo se ven ellos? ¿Cómo hablan? ¿Cómo logró el efecto que logró la película en 1922? Pero en el año 2024-2025. Y ahí tomó ciertas decisiones que yo creo que van muy en la línea del expresionismo, justamente, alemán, pero llevado a la actualidad. O sea, agarró la garrita, que yo creo que eso es algo muy... La sombra. Eso es lo más icónico, yo Sí. me atrevería a decir, del Nosferatu antiguo, Sí. porque tiene esto como estas uñas, ¿no es cierto? Y esa como típica figura, Sí. uno la reconoce muy rápidamente en Nosferatu, ¿cierto? Yo esperaba así como la sombra. Y la sombra, que es como es como de las cosas icónicas del expresionismo alemán, tiene que ver con eso, ¿verdad? Como con unas sombras muy dramáticas, muy marcadas. Aquí lo agarra y lo ocupa también de una manera que me pareció inteligente, que es como que sobrevolara la ciudad, Sí. ¿cachai? Se posa sobre las personas, como que lo ocupa dramáticamente, muy acertadamente. Porque ¿cachai? aparte que en la película original, Nosferatu o Orlok se va a vivir en la casa del frente. Sí, claro. Entonces, cuando ella mira por la ventana, lo tiene literal, cruzando la calle, como que lo está mirando. Entonces ahora toman una decisión que igual yo creo que apela a la verosimilitud de no le voy a vender la casa al frente a este personaje, pero sí está de alguna manera igual observando. Está observando de una manera metafísica. Yo quería decir igual que yo vi recién la del 22, no la había visto, y me la vi antes de ver la de Robert Eggers. Me encantó. Qué buena que la viste antes. Pero me encantó sobremanera. Encuentro que no puedo creer que en el 22 hayan hecho esa película. Aparte que la vi como media remasterizada en YouTube. Yo también la vi en En YouTube. YouTube, sí, eso. Ahora. En YouTube. Y la disfruté muchísimo, como nociones de horror. Yo pienso cuando voy a ver una película de terror del 22 que va a ser ridícula, ¿cachai? Es como, ¿qué cosas les daban miedo? Y es como, loco, terrorífica. Es mucho más terrorífica la de ahora. Pero me fue muy fácil ponerme en la tecla o como en el mood año 22 y decir, como, weón, esta weá tiene que haber sido terrible. Y un detalle que lo encuentro muy original y que aquí yo ya me pierdo, probablemente tú lo puedes cachar, que yo no conozco tanto como que viene de Drácula, Ya. pero el hecho de que él venda propiedades también es de Drácula, que él sea como un Sí, corredor. Es un corredor. Y de hecho, o sea, es que yo encuentro que fue muy inteligente el primer guionista que hizo la Nosferatu del 22 porque agarra... Lo que pasa es que la novela es más dispersa. Como que, claro, partes con Jonathan, que es el personaje que hace Thomas, digamos, y con la pareja, que en Drácula se llama Mina, que a todo esto es bien interesante porque como una novela del año del hoyo, es como media misógina en algunos comentarios que tiene el autor. Sin embargo, Mina luego termina siendo, porque muere Jonathan, no regresa como en Nosferatu.
ella termina transformándose como una especie de periodista, me atrevería a decir. Como que hace una pega media de periodista después, ¿ya? A lo largo de la historia. Drácula. En la novela. Ah, ya. En Nosferatu él sí vuelve. Sí, po. Sí. Porque, ya, es que eso iba a decir, que el guionista lo que hace, que me parece inteligente, que es que de toda esta novela, que es dispersa porque tiene muchos elementos, lo que hace es que como que se agarra de una línea de trama y se queda con eso muy inteligentemente para un guión de una película, ¿cachai? Que es agarrar la historia de amor de la pareja, en el fondo, y a este enemigo que los quiere separar, ¿cachai? Entonces, Eggers en esta historia toma esa misma línea de trama, pero vuelve a rescatar elementos de la Drácula original, como por ejemplo la presencia de este personaje basado en Van Helsing, que decía yo, Von Franz, que tiene mucha relevancia en la novela porque es como todo el plan para exterminar a Drácula, ¿cachai? Es como una parte muy importante de la novela, pero en el Nosferatu antiguo, ponte tú, no da lo mismo esa parte. Sí, pues no está. No es importante. Está como personaje... Hay un doctor. Si en la Nosferatu no existe él. No hay nada parecido. En la Nosferatu original no hay nada parecido a un Van Helsing. Sí, pero es que a lo mejor es el mismo personaje. Hay un tipo que es como el que hace un poco ese rol. Es como el médico que aquí también está. Pero que es como medio fundido, decís tú. Como yo entre el doctor y Van Helsing. Yo creo que Eggers igual toma una decisión como media decisión política de, igual que Murnau, yo voy a recoger cosas directamente de Drácula, como si a este bueno lo huevearon en el año 22, la voy a hacer más Drácula todavía, porque este personaje es absolutamente nuevo en relación al original. Ah, ya, sí. Bueno, pero yo creo que eso es... es muy inteligente dramáticamente hablando para esta nueva versión de Eggers, por ejemplo, a propósito de lo que decíamos de cómo tenéis que diferenciarte igual del otro Nosferatu, ¿cachai? Y como tiene este problema... también como obviamente la primera era otra época, entendíamos otra cosa de la narración dramática en el cine y un montón de cuestiones, siento que agarró los pedacitos así como perfectos para poder armar una trama potente y que existiese esta batalla más desarrollada de cómo vencer también a Orlok. Claro. ¿Cachai? Como con esta especie de Van Helsing que decimos Von Franz. No, y lo que ya antes estaba comentando es que me encanta la idea de que sea un corredor de propiedades, porque dramáticamente tiene demasiado sentido que los únicos que son capaces de hacer ese nivel de traslado físico y de exponerse de esa manera es alguien que te quiere vender una wea. Y como que pensé, Juan, deberían haber más historias de vendedores. Porque un vendedor es alguien que lo va a dejar todos igual. En principio tú decís, que venga para acá Orlok y acá firmamos el contrato porque voy yo para allá, pero es como, no, es que es medio excéntrico, tenés que ir. Tienes que ir tú a buscarlo, es como listo. Me hace todo sentido del mundo. Sí, aparte que es un millonario, obviamente les conviene la venta, tienen como toda esa... Y en la Nosferatu del 22 tampoco él está tan secuestrado. No. En la Drácula sí. En Drácula está secuestrado, en la novela es brígido y de hecho esa parte es bacán. Yo ni siquiera sé si esa está, cómo está, no me acuerdo cómo era bien la de Coppola, pero... Era ahí en Funaki. No, demás, El rodaje. Pero digo como hay un momento que es precioso porque nosotros obviamente estamos viendo la historia como ya sabiendo todo, porque obviamente la historia ya la conocemos 8000 veces, ¿cachai? Pero en la novela, ponte tú, no hay como... De hecho, en la antigua, en la Nosferatu de Murnau, como que se hace mención a que es vampiro muy al comienzo de la película, ¿cachai? En esta no, po. En la nueva es como... Va más de a poco, es cuando llega Von Franz, ¿cachai? Claro. Pero en la novela, el tipo está en su casa, el güey es más buena onda, no es tan hostil al comienzo Drácula, ¿cachai? Y le da más la bienvenida, como que tienen otro tipo de relación al comienzo y de a poco empieza a descubrir que este tipo está raro, ¿cachai? Y hay una escena que no existe solo en mi imaginación, pues porque uno se lo inventa porque es un libro. Pero hay un momento en que el tipo lo ve por la ventana
y ve que se arrastra como por las paredes, como por afuera del castillo, a Drácula. Es como medio, como lagarto, por así decirlo. ¿Cachai? Es como un ser animal no vivo, como toda esa weá que él empieza, el tipo que está secuestrado, el Thomas de Drácula, digamos, que se llama Jonathan, empieza a descubrir de a poco que este tipo es como un vampiro, que algo que tampoco es propio de su cultura, son ingleses, ¿cachai? En Nosferatu ocurre en Alemania, pero en la Drácula original ocurre en Inglaterra. Que es distinto, porque una isla y hay otros elementos como cruzándose, ¿cachai? Pero siempre está en Transilvania. A caballo. Sí, es que en Rumania existe Transilvania y de hecho, Rumanía, como le dicen los españoles, y de hecho tú podías ir al castillo como de Vlad Tepes. Que es como el de Drácula. Es el verdadero Drácula de la vida real. Como el que inspiró la figura de Drácula y que se le ha cuestionado mucho como que le hayan puesto bigote. Como, ¿por qué le pusieron bigote? Ay, a mí me encantó. Hay personas que encuentran que el bigote hace ver a Nosferatu ridículo o como caricaturesco, pero ahí también hay una decisión porque tratas de volver como al personaje que inspiró a este personaje de la ficción, que además persona de la realidad, digamos. Y que tiene cara, a mí me gustó mucho el bigote. Es que búsquenlo en Google, es heavy. Ahí está la veracidad histórica. Veo ahí las referencias. Y tiene más cara como de persona de esos países que decía yo, como Rumanía, Hungría, como, ¿cachai? Como ese tipo de rostro que igual es particular, pues no es como un europeo occidental, ¿cachai? Y es un poco más humano que el Nosferatu clásico, que no hay ninguna posibilidad de pensar que ese tipo es el pelado de los dedos largos. Sí. O sea, este es monstruoso igual. Pero si tú lo miráis la cara, igual la alcanzáis a ver un humano, ¿cachai? Con bigotito. De hecho, no es pelado, pues tiene como... Tiene pelo. Sí. Tiene pelo. Tiene pelos, le faltan pedazos de cabeza, pero... Le falta atrás un pedazo de cabeza, pero por delante. Pero que heavy, que igual era como sensual. Onda asqueroso y todo. Es que me impactó mucho que fuera tan erótica la película en general, pero como las escenas de él con ella al final, por ejemplo, a pesar de que él es asquerosísimo, pero tremendamente erótica encuentro toda esa secuencia. La encontré increíble. Está muy bueno. Muy bien logrado. Porque recoge la cultura vampiresca tradicional que siempre fue sexual. O sea, morder a la persona y poseerla y todo siempre apelaba, directa o indirectamente, a una cosa erótica. Y siento que en la del 22 no lo rehuye, pero no es tan explícito. Otra época, por supuesto. Obviamente. Es que atrevido. Es sutil porque te dicen al final que si ella acepta recibirlo, él va a olvidar el canto del gallo. Entonces es una cosa media, si yo dejo que él se meta conmigo o me muerda, se le va a pasar la noche volando. No se va a dar ni cuenta y ya va a estar saliendo el sol. O sea, estuvieron culiando toda la noche. Entonces ese es como el subtexto. Acá no te dicen eso directamente. Pero es que quizás eso era... Ahora nosotros encontramos que decir eso es como segundas líneas, pero quizás para la época también era mucho más explícito. Ah, totalmente. ¿Cachai? Sí. Como que ahora encontramos como hoy... ¿Qué van a hacer? Se metió en la pieza. Se metió en la pieza. Pero suficiente. eso para la época era lo más explícito que se podía hacer también. Sí. O no sé si lo más explícito, pero ya era un nivel suficiente como de sensualidad. Absolutamente. Oye, el Jonathan Harker de Drácula, el Thomas, era abogado. Pero igual puede ser que firme el contrato. Perfecto. No, pero Su era rol abogado. era en el fondo oficializar el acuerdo de Com. Claro. Ya, igual hay un interés económico. Sí. Ya que está bueno, eso me encantó. Me gustó que sean... Obviamente te voy a meter al castillo del conde Drácula porque soy un vendedor. A propósito de Robert Eggers, que dijiste pasemos un poquito por ahí. Sí. Me estaba mirando las cosas que había dirigido porque, bueno, ya dijimos obviamente, ahora el 2024 sacó Nosferatu. Antes de eso había estrenado Northman, que es con Alexander Skarsgård, que no la he visto, quiero puro verla porque dos cosas que me gustan, Robert Eggers y Skarsgård. Tiene una película que se llama El Faro, que no sé si algunos de ustedes la vieron. Yo no yo la vi. Bien elogiada. Es buena, sí, es bacán. Yo de hecho le tenía mucha fe a Nosferatu precisamente por eso, y entiendo que hay muchas personas
que sin estar tan familiarizados como con la historia de Nosferatu, decidieron verla porque iba a ser la nueva cinta que iba a dirigir Robert Eggers, además de La Bruja, que también tiene como... Siento que La Bruja igual tuvo como que creó un fandom heavy alrededor de este director y fue como, ya, hay que ver todo esto. Y me pasa que en El Faro también, no sé si se acuerdan, creo que fue estrenada como el 2019 o como una época media pandémica. Entonces, la película, si bien obviamente resaltó por las actuaciones y todo, se habló mucho de la estética que tenía El Faro y que una película con una estética súper arriesgada había logrado llegar a otros públicos que quizás consumen un cine como más mainstream, por decirlo así. Ah, qué bacán. Y mucha gente quedó como rayando la papa con la estética que había propuesto Y es blanco y negro. Claro, es blanco y negro. Y ahora a mí me pasó que en Nosferatu encuentro que el trabajo que se hizo de como fotografía, de color, está pero agilado. Robert Eggers también trabaja con la misma persona siempre para ello, que lo voy a mencionar porque seguramente lo van a nominar y va a estar dando ahí varias entrevistas, que es el director de fotografía Jarin Blaschke, que trabajó también en El Faro y que hizo que acá en Nosferatu pareciera que algo a color te diera las vibras de que era blanco y negro, pero no era blanco y negro, porque era como un gris, tan gris, que llega a ser medio azulado o medio lila. Y no sé, siento que creó como... Todo el trabajo que hizo con las sombras me pareció estúpido, porque no hay tampoco ahí como una cosa de efectos especiales necesariamente. Hay mucho trabajo de luz y mucho trabajo de color. Que de hecho, un detalle que encontré por una entrevista que le hicieron al director de fotografía es que él usó el mismo filtro que usó en El Faro, pero le hizo algunos cambios. Entonces, por ejemplo, él contaba que este filtro permitía que el azul ultravioleta y la mayor parte del espectro del verde pase por la luz, pero, por ejemplo, colores como el amarillo, el naranjo, el rojo, no. Entonces, con esa clase de investigaciones y con esa clase de cosas, te permite crear ciertas sombras o darle más contraste a algunos colores o a algunas imágenes. Y solo así crearon como toda esta cosa que nosotros encontramos fascinante, que es como ver, claro, a una persona de noche en el campo, en un camino largo, a punto de entrar a un castillo y como a la luz de la luna, y todo eso se ve espléndido porque así como es tan claro, también es muy oscuro al mismo tiempo. En el fondo como que solo ves sombras, no ves detalles de la persona que está ahí parada en la oscuridad. Claro. Sabes que hay un bosque, pero no ves los detalles del bosque. Y todo eso está siendo perfecto. Eso está súper interesante. Perfecto. Porque además emula como la visión nocturna. Yo fui a ver la película con un amigo que es director de foto. Ya. Que obviamente rayó la papa con la película. Y me hacía toda una explicación en relación a cuáles son los colores que uno ve en la noche. Como que en la oscuridad uno no distingue colores. Exacto. Distinguí esa gama de colores que acabas de mencionar tú y que acá está súper bien utilizado, y probablemente yo siento un poco como homenajeando a algo que está en la primera Nosferatu, que es que, no sé si te habéis fijado, pero Nosferatu supone que no puede ver el día y todo, pero es de día toda la película, pues, como que obviamente en ese tiempo no se podía grabar de noche, ¿cachai? Entonces hay como una emulación de lo nocturno, pero claramente hay luz día, ¿cachai? Sí. Entonces yo siento que hay como un retome de algo de eso, y muy mezclado. A mí me dio la sensación en algunas escenas, sobre todo porque tú cuando van a esta villa, ¿cómo se dice? Village, ¿cómo se dice? Como el aldea esta donde están los gitanos. Ya. Me recordó mucho a La Bruja. Sí. ¿Cachai? Es como esa misma paleta de colores un poco, como esto, como pálido. Sí. Ya que es frío, ¿verdad? Entonces te da, ya desde ahí, desde los colores, empezáis a generar una tensión. Bueno, y la otra película, a propósito, para terminar un poco este recuento de Robert Eggers, que tiene es La Bruja, que es su primer largometraje. Maravilloso. Y que fue, yo me acuerdo cuando salió, que fue un hitazo porque el tipo la rompió con su primer largometraje, que es algo, su ópera prima, digamos, entonces es como muy llamativo, que se mandó un peliculón increíble, y estaba viendo que para atrás las cosas que había hecho, sus cortos, tiene uno
de Hansel y Gretel, o sea, ya estamos viendo una línea editorial, quiero decir, Sí. y de Telltale Heart, que es un cuento muy conocido de Edgar Allan Poe, que también es como la misma tecla, pues como Telltale Heart me parece que se trata de alguien que asesinó y tiene como escondido un cuerpo debajo del piso como de parqué. Ah, El corazón del ator. Ah, Sí. Mira, no lo... Sí. Creo que quizás lo leí en una clase de inglés, Sí, po. porque no me acordaba del nombre en español. No, y Eggers, agrego algo, que Eggers en su minuto efectivamente fue súper elogiado porque esta fue su obra prima. Él un poco se resigna a ser la bruja porque todos sus proyectos anteriores eran demasiado darks y no se los estaban comprando. Entonces ahí él dice como ya, vamos a hacer algo un poquito más empaquetado como para que la gente la... Y él había trabajado mucho tiempo como diseñador de producción. Él viene de ahí, él viene de lo estético, él viene de la creación Sí, po. de atmósferas. Se nota. Escribe mucho con su hermano, no sé, Max Eggers. Max Eggers, pero lo suyo no sé si es tanto el guión, lo suyo es justamente el diseño de producción y la bruja, que fue lo que a mí me encantó, es que hay una vocación justamente por una velocidad y apegarse a cómo se veían las cosas en esa época, hay una intención de contarte una historia de época que en el trasfondo tiene esta idea de que, mira, ahí en el bosque parece que hay una bruja, pero no nos vamos a meter tanto en eso, y hasta que si nos empezamos a meter en eso, Y se ve súper claramente. y él habla mucho del Resplandor como una de sus referencias para ser la bruja, como esta idea de que todos empiezan a echar la culpa entre todos y que quién es la bruja entre nosotros y que los niños la culpan en la hermana y todo el rollo. Pero él viene de eso y para la bruja él buscó a alguien que se dedica a hacer construcciones de la época. Como gente que construía todavía esas casitas. Esas como con pajitas en el techo. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Pero es un estilo. Sí. Bueno, ellos eran puritanos. Eran Claro. como una comunidad, los habían expulsado al comienzo porque tenían algún problema religioso, como unas diferencias, y se van a vivir como a las afueras de la... Precioso todo eso. No, esa película es... Además que él hizo mucha investigación de la época para... Bueno, lo que tú decías antes, pues como que le gusta mucho... Es Mateo, es Es historiador. Mateo. Es un poquito historiador. Sí, bueno, es que la gente que hace diseño de producción, la gente como del departamento de arte, se basa muchísimo en la investigación porque obviamente nada puede estar como fuera de lugar. Entonces que es algo que uno no se imaginaría necesariamente, pero es como, obviamente, pues si vaya a ambientar una historia que ocurre en el 1800, no, ¿qué año es? Era el 1500, no sé. Ah, mira, no sé. Ya no me acuerdo ya. Puede ser. Pero el de la bruja, o sea, o cualquier en realidad película que sea de época, aunque sea de los años 50, del 1800, todos los elementos te tienen que, además de ser acorde a la época, narran alguna cosita, como se ocupaba este tipo de encendedor en vez de este otro, porque, ¿caché? Como, entonces el departamento en general de arte y el diseño de producción está muy consciente de cómo a través de las cosas, ¿cachai? Y de la ambientación, tú situáis una historia. Claro. Eso es tremendo, hay una pega gigantísima, gigantesca. No me sorprende que Eggers, claro, pues haya pasado por esa pega antes y tenga esa afición como por la investigación que se nota. O sea, el tipo ha hecho la pega con tutti. Y su segunda afición es Nueva Inglaterra. Él es oriundo de New England. Cuando él hace La Bruja, él también quería un poquito hacer un rescate de lo que para él era su pueblo. Y él dice en una entrevista, no dice con estas palabras, pero yo me imagino que son estas palabras. Esto les va a sonar un poco pasado caca, pero yo cuando vivía en Nueva Inglaterra sentía que ese era mi pasado. Como yo sentía que heavy. las brujas vivieron acá. Él iba a... ¿Cómo se llama el lugar típico donde hay brujas en Estados Unidos? Salem. Él había ido varias veces a Salem en Halloween y era todo un tema para él. Y lamentablemente no pudo grabar en Nueva Inglaterra y tuvo que grabar en Canadá. Y está así, pero como derrotadísimo, porque para él esto era como dejarle una película a su Nueva Inglaterra. Claro. Y El Faro sí es Nueva Inglaterra, Ah, ya, claro. las costas de New England. Qué heavy. Caché que también trabajó con Chris Columbus para esta película, que me parece un dato curioso porque
Chris Columbus es una persona que yo creo la mayoría de nosotros asociamos a otras cosas como Mi Pobre Angelito, Harry Potter, a otro tipo de películas. El Chris Columbus, además de ser director, es productor de muchas cintas, guionista también, y tiene una carrera larguísima, pero insisto, tanto desde la producción como el guión y la dirección lo conocemos por otro tipo de cintas, y acá decidió entrarle con todo a este talento que no es nuevo. Robert Eggers igual es una persona adulta ya, pero ponerle fichas a este relato que era terror, y que era un terror, yo diría como poco convencional para lo que hoy en día se cree que es el terror, que es como... es otro tipo de película. De hecho, no sé si cacharon, pero en redes igual hay un debate en que hay mucha gente que dice, sí, es buena la película, pero no es terror. Y es como, no es que no sea terror. Lo que pasa es que no es el terror que tú crees que es el cine de terror, ¿cachai? Es full terror. Yo discrepo. Full terror. Pero y ocupa códigos como de incluso actuales, yo siento. Pero es que la gente, yo creo que... Sí, como jumpscare. Pero yo creo que la gente lo asocia a otro, quizás como un jumpscare como mucho más clásico o mucho más evidente o a cosas como más hereditarias, no sé, ¿cachai? Sí, Como que siento que también a veces el éxito de ciertas cintas en una época marca mucho lo que se va a considerar una película coming of age, o lo que se va a considerar una película de ciencia ficción o de fantasía, o en este caso de terror. Y te juro que ese debate lo he visto mucho, como sí, me encantó la película, pero no es terror como dicen. Y es como, no porque a ti no te haya dado miedo, significa que no es terror. Acá hay un terror que opera en otros niveles y que viene de otra época, que tiene como un sustento en lo gótico, que quizás es algo con lo que muchos de nosotros no estamos tan familiarizados, me incluyo. Entonces, eso, que... Sí. No, y mencionaba lo de Chris Columbus porque creo que la Lula decía recién, o tú, que él como le había ido mal tratando de vender como sus ideas de terror. Entonces dijo, ok, quiero hacer esta película, y la empezó a amasar durante años. Entiendo que desde que tuvo la idea hasta que finalmente salió fueron como 10 años. Y en un momento llegó a un punto en que dijo, ok, tengo que hacer que esto que tengo en mente no sea solamente un capricho de mi mente, como de lo que yo quiero contar con esta... No, quiero ponerle una visión desde afuera, que quizás sea un poquito comercial. Esto último que digo es una interpretación mía, porque no lo dijo así en la película, pero él sentía que necesitaba otra mirada, en el fondo, para no sentirse que iba a ser como una especie de un Bowie is Fred de Ari Aster. Claro, como voy a ocupar una palabra quizás no es la más adecuada, pero como un dictador de su idea. Y como de defender su idea hasta el final y casarse con su idea hasta el final, y si te gusta bien y si no, no. No, era como quiero llevar mi idea, pero quiero ejecutarla de la manera lo mejor posible, con los mejores talentos y potenciando al máximo los talentos de personas con las que ya trabajo, y para eso necesito una asesoría, una visión externa de alguien que me diga esto va a funcionar, o ojo con ponerle tanta energía a esta área de tu película, porque en verdad vaya a descuidar esto otro que es importante. Y él dice que Chris Columbus en eso fue pero fundamental. Dijo como me encantaría trabajar en todas mis películas con él, pero desgraciadamente él también es director y también tiene sus proyectos, pero si yo pudiera elegir hacer eso con él siempre, lo haría. Yo también. Y lo otro, le preguntaban como si exploraría otro género, y me encantó que su respuesta es como, ni cagando, si ya soy demasiado bueno haciendo terror, ¿por qué voy a hacer comedia? ¿Por qué voy a hacer otra cosa si esto me sale muy bien? ¿Cachai? Como... Sí. Ya, reconoce su talento y dice como, aquí me quedo. Tengo más que entregar. Qué seco. Oye, ¿puedo hacer una aclaración porque me había quedado la duda? Mentí con que Jonathan Harker muere en Drácula. No muere, logra escapar. Y vuelve y se suma al equipo con Van Helsing para matar al vampiro y todo eso. Lo que pasa es que Mina después se come a otro tipo. Como que después, como el prometido en el libro, está como missing in action, como que aparecen otros personajes. No es tan importante ella como objeto de deseo del Drácula, sino que es distinto. Porque es distinta, ya conté que era como un poco más dispersa en ese sentido la novela. No sé qué opinan del casting, pero a mí me pasó que yo a Lily Rose Depp no la cachaba. O sea, sabía que era la hija de Vanessa Paradis con Johnny Depp. Pero perfecta mezcla de sus padres. Perfecto. Oye, es que es muy parecida a la mamá.
Es cuático. Es cuático. Cuático. Pero tiene totalmente las ojeras como de Johnny Depp. Ya. ¿O no? Como esa Sí. cosa que yo creo que además le quedó perfecto para el papel. Ya, pero... Muy vampírico, además como para... Como ese tipo de cara. O sea, Johnny Depp es como... Tiene una cara así, angulosa, preciosa. Sí. Ya, bueno. Sabía de la existencia de ella, por supuesto, porque me acuerdo, qué sé yo, revista de farándula, ¿cachai? Pero no la había visto nunca actuando en algo. Y me encantó. Sí, Encuentro que se lució brígido. O sea, además, su cara, sus facciones, como su tono, no sé, todo me pareció que quedó perfecto para el personaje. Me encantó. Como que quedé así... Qué maravilla verla en pantalla. Es como nepo bien. ¿Cachai? Sí, yo tampoco la había visto. Obviamente no quise ver The Idol del Funaki Sam Levinson, Verdad. pero no tenía ninguna noción. Y yo creo que el terror es una buena escuela o es una buena vitrina para mostrar tu rango. Es muy expresivo. Hay una escena donde está hablándole... Bueno, que todo esto es añadido, al menos de la Nosferatu original, todo el componente más del exorcista. Ujú. Todo esto es de Eggers. Que es como el sonambulismo, todo Sí. eso. No, y cuando hay un exorcismo en una escena, Sí. derechamente. Pero que maravilla. No, le quedó muy bueno y ella también en un minuto empieza como a convulsionar, pero mientras le hablas. Ay, Sí. esa progresión no la había visto en el terror. Porque normalmente hay un quiebre. Tú estás hablando y de repente te posee el demonio y listo, nos olvidamos de la conversación. Claro. Pero ella sostiene la conversación y su cuerpo Mientras se tienes sigue razón. convulsionando y me perturbó mucho. Sí, es verdad. La encuentro sequísima. Nicholas Hoult, Sí. también él lo quiero mucho. Bueno, El Thomas, sí. ¿no te gusta? Encontré, es que lo comentaba ayer con las personas con las que fui a ver la película, que quizás es el que menos se luce, a mi parecer. Puede ser por el personaje. Sí, puede ser por el personaje. Un poco débil, quizás. Mm. En comparación, estoy hablando con el resto de los personajes, porque encuentro ya, obviamente Lily Rose Depp se luce cuático. ¿Cuál es el del menú o no? Nicholas Hoult A ver. es de Mad Max. Sí, pues de Mad Max. que hace- El menú. El menú, ¿te acordáis? ¿Y qué hacía en el menú? Era la cita de Anya Taylor-Joy. Ah, ya. Me Que acordaba esa de- película la vi porque tú me insististe mucho. Me encantó. Sí, bacán. Me encantó. Pensé que, o sea, perdón, yo me acordaba de él de... el mismo que sale en la película con Hugh Grant, ¿no? Cuando era niño. Sí, Ya, como que de eso me acordaba, anda, no me acordaba de nada más. Es de Skins también. About the Boy. De Skins, Sí. De Skins Ya. Y tiene una cara heavy. Todo como y que X-Men también. tiene una cara acuática. como de cabro chico. Pero, o sea, digo, todos tienen una cara que resalta por algo. Por ejemplo, en su caso, claro, hay un componente como un elemento infantil Inocencia, sí. que nunca lo abandonó, pese a que ya, obviamente, es una persona adulta. En el caso de Lily Rose Depp, lo que comentábamos. En el caso de Bill Skarsgård, es como por dónde empiezo, ¿cachai? O sea, yo no El mismo pensé que era Willem él. Dafoe también, no, irreconocible, pero total. Yo me di cuenta en los créditos. Es que ustedes saben que yo no trato de no leer de no tanto, leer, claro. porque si no después me obsesiono. Pero me pasó que no me había dado cuenta que era él, lo entendí después cuando terminó. Heavy igual el trabajo, obviamente, de maquillaje y todo. Y se luce también, por supuesto. Sí. Pero iba a decir que siento que en el caso del actor que interpreta a Thomas, sentí que era el que menos se lucía en comparación con los demás, que como que le brindan una energía muy particular a cada uno de sus personajes. El mismo personaje que hace Willem Dafoe, ya avanzada la historia, le brinda una Como que cuota de comedia. Sí. ¿Cachai? Buenísimo. Como que siento que también súper bien Willem Dafoe. Igual, ¿Cachai? y son, creo que personajes que les acomodan muy bien. No sé si lo puedo decir en el caso de Lily Rose Depp, porque no la había visto antes, pero pareciera ser el tipo de personajes que les acomodan a ellos también, porque Willem Dafoe es un científico loco como en Poor Things. Cierto, ¿verdad? Y Nicholas Hoult, yo no se me ocurre otra forma, pero yo diría que existen actores que están pintados como va a ser Perkins. Y hay actores, ya, sí. hay actores que tienen esa actitud como que les funcionan muy bien en personajes pasivos, en personajes que se dejan llevar, que son medios ingenuos, como decías tú, que su carita sigue siendo un poquito más adolescente
Y creo que Keanu Reeves también en su momento. Sí, pues sí, el vampiro. Sí, Sí, le voy a por vampiro porque no envejece, güey. ¿Cachai? Sí, todo el rato. Y hay actores que te sirven para eso. Yo creo que Nicolas Hoult, en Como Mad una Max, cierta pasividad una en su pasividad, rostro. Sí, y una eterna juventud también. Sí, En Mad Max También es, Sí, es como un también tipo está- que se entrega a y que quiere conocer el Valhalla y está Ajá. como siempre, es como al servicio de. O sea, que es, Sí. es desesperante que él no agarre sus cosas y se vaya del castillo. Uno entiende por qué, pero hay un momento que de hecho, ya hice un pequeño punto. En la primera Nosferatu, probablemente él es mucho más proactivo. Porque él toma la decisión, por ejemplo, de no creer. Cuando él llega, él no pasa por una villa donde ve un ritual satánico. No, Él agarra un diario, un librito con información de vampiro, la mira, y se ríe y dice, ok. estúpidos pueblerinos. Él decide no creer y decide llegar al lugar. Y cuando llega al lugar, a él casualmente le quitan la foto de Ellen acá a él. Entrega su entrega. recuerdo, claro. Pero es un énfasis que igual me gustó. Bueno, algo a propósito de cambios en la historia y elementos así como interesantes, es por ejemplo que en esta historia Ellen tiene una conexión profunda con Orlok desde que era muy joven. Como que la historia parte años después, que todavía ella es joven, o sea que era adolescente cuando hace como invoca de alguna manera a Orlok porque se siente solita, era como una niña, no sé, como que creo que hay un elemento como de un erotismo bien particular también en eso, ¿cachai? Como que juega con elementos como del deseo de ella, que algo que, como que cuando uno habla de deseo en personas muy jóvenes, está vetado socialmente hablar de eso. Pero no es que no exista la sexualidad en una, no sé, adolescente, no sé qué edad habrá tenido en el comienzo de la historia, ¿cachai? Como que creo que ahí también se juega con algo que es como que está llamativo. Me gustó además, me acordé ahora lo de la mordida en el pecho porque me recuerda algo que está presente en la cultura desde otro lugar, que es la parálisis nocturna. Sí, ¿ustedes han tenido? Que se siente un peso en el pecho. Entonces siento que igual retoma algo de eso, que también es, o sea, como que siento que habita en el mismo universo. Sí, ese igual es un elemento de terror, como las parálisis nocturnas. Es un elemento de terror, pero que es algo que también ocurre en tu lecho. Sí, entonces también es como que va, de hecho yo me acuerdo alguna vez habérselo comentado a un psicólogo y él lo conectó, no sé si realmente están así, pero quizás hay algo en relación a la represión sexual, me dijo, ¿cachai? Porque, no sé, a mí me pasaba que me daban muchas parálisis nocturnas durante mi preadolescencia y adolescencia en mi hogar familiar, ¿cachai? Y es como sentir la presencia de alguien en tu cuarto mientras tú estás acostado en tu cama, sentir una presión en el pecho, como que siento que hay elementos como simbólicos ahí, no sé, súper como acorde a también esta decisión de la mordida en el pecho, no sé, me pasó algo con eso, Bueno, como que lo pensé, ¿cachai? y dicen que la parálisis nocturna también explica muchos de los casos de abducción, Sí. donde te llevan a una nave y hacen experimentos contigo, que también muchas veces es una alucinación que estás teniendo en un contexto de parálisis que también ocurre en tu lecho, Claro. te sacan de tu cama. Pero claro, y es como una alucinación o es en verdad que te fuiste a otra dimensión. Sí, po. Como quizás hay otra dimensión donde tú no te mueves en lo físico, donde te mueves en lo mental nomás, ¿cachai? Claro. Sí, po. Bueno, aquí, No, yo encuentro, esa buena encuentro, pero así atractiva a cagar, porque además sí. casi todos hemos tenido alguna vez parálisis del sueño o alguna vez alguna experiencia de desdoblamiento. Y casi siempre cuando uno padece de eso es porque o estáis atravesando un momento de mucho estrés, pero también puede pasarte cuando empiezas a escuchar que otros lo tienen, que fue totalmente mi caso. Me pasó esa wea también. ¿En serio? A mí me pasó Me lo heavy. contó una compañera en el colegio y onda, 2 días después tuve la mía. Sí. Como que me la contagió Sí. Es que es como una weón, sí. Valentina Hernández. A ti te Es muy heavy. Bueno, yo, Isidoro Ursúa, no. Con la Isi Uy, siempre qué heavy. del parálisis del sueño. Y en ese tiempo estaba la Gaby también, la Bambi, y hablábamos de las parálisis del sueño y todo.
Y yo empecé a ver al hombre del sombrero negro y las sombras y toda esa mierda. Y lo tuve un tiempo, pero después se me pasó. Oye, Pero qué lo he heavy. experimentado. A mí yo tenía... Hay un documental de Nightmare. Sí, no, yo no lo pude ver. Onda, literalmente vi como en los créditos de inicio y no lo pude ver porque me recaí de susto. Y yo sufría así cuático de parálisis nocturna durante Pobre. toda mi juventud, pero mal, como, o sea, ya en algún momento era tanto así y yo le pregunté, siendo chica alguna vez esto, a la mamá de una compañera que era neuróloga. Ujú. Le pregunté cómo, o sea, le conté lo que me pasaba y ella me dio una explicación que me pareció lógica y por lo tanto después me daba como, porque ocurre que, claro, uno se paraliza y da mucho miedo en ese momento. Obvio. Entonces como que uno se desespera, es como tener un ataque de pánico durmiendo, ¿cachai? Entonces su explicación hizo que después cuando me daban ya no me daba tanto miedo o entendían lo que me estaba pasando. Pero lo que ella me explicó era que cuando uno duerme, secreta una hormona o algo del cuerpo para que tú no actúes los sueños que estás teniendo. Entonces te paraliza el cuerpo y estoy durmiendo así, qué sé yo, moviéndote como los ojos, pero no haces lo que le pasa a los sonámbulos, que se levantan y hacen cosas. Esto lo he contado alguna vez en este podcast. ¿No? O sea, esta explicación yo la cachaba, pero no sé si lo pido ahora. Ya, es que yo sí lo he contado en otros podcasts. Y no lo nombres porque yo no Dilo, No, claro. dilo, en distintos podcasts. Pero, porque por ejemplo hay hay un comediante que se tiró de un segundo piso, ponte tú, porque es sonámbulo y tiene que dormir atrapado en una sábana, como que él tiene una sábana como una sábana bajera, donde él puede sacar como su cabeza y queda atrapado durmiendo para no hacerse daño en la noche. ¡Ay, qué brutal! Sí. Sí, pues hay gente que tiene eso. Sí, bueno, entonces lo que ocurre es que estás, en algunos momentos, puede ser por estrés y otras cosas, cuando tú te estás quedando dormido en algún estado del sueño, como que vaya a quedarte dormido, pero está como ahí en el medio. Claro, tu cuerpo como que se duerme, pero tu mente, insisto, por este o algo, como que se despierta, entonces hay una desconexión. Sí. Entonces tu cuerpo sigue paralizado, pero tú como que te despertáis un poquito, no una despertada completa. Pero como estáis durmiendo igual, alucinas. Entonces eres capaz de llevar cosas del sueño a la realidad. Y por eso uno ve gente en la pieza. Yo una vez me desperté onda con un Orlok encima mío prácticamente. Bueno, me dio una parálisis nocturna brutal en la que sentí que se me subió como un demonio encima y sentía todo. O sea, el peso en la cama, como que me estaban aprisionando, todo. Esa como sensación de presencia de una cara sobre la mía, todo. Qué heavy. ¿Te acuerdas cómo saliste de eso? Sí. Tomé la decisión, o sea, no sé cómo hacía para moverme como él. Claro. Ay, no, fue como que Lo dejé entrar. esperé que pasara un poco hasta de poder moverme y me levanté para prendí la luz. Como que ya había tenido esta explicación que me dio la neuróloga que conté. Entonces, ya como que en algún momento como que zafé del pánico en el que entraba cuando sentía esa A sensación. mí me pasó hace muy poco, unas 2 meses, algo así. Me dio una parálisis del sueño en mi casa, durmiendo. Estaba Nico al lado, viendo tele, y a mí me había dado sueño, entonces fue como ya me quedé dormida. Horrible, porque digo como, ya me desperté, entonces me incorporo y hago así y me veo, ¿cachai? Como... Pero eso de Y veo al Nico al lado viendo tele. Entonces digo como, oh ya, me desdoblé, le voy a decir que me despierte. Entonces empiezo a hacerle así, como a agarrarlo, como, mi amor, despiértame. Y no lo podía agarrar, en banda. ¿cachai? En un momento lo logro como agarrar del brazo y lo empiezo a mover y le digo como, mi amor, despiértame, estoy teniendo una parálisis. Y el Nico así como, estoy viendo el Rubius. ¿Cachai? Y yo como bueno, en mi cabeza, en el sueño, en esta dimensión donde estaba, yo ya después empecé como, por favor, despiértame, estoy teniendo una parálisis, ayuda. Ay, qué tremendo ese momento. No pasó nada, Pero no pasaba ¿sabes qué? nada, no pasaba nada. Y bueno, en un momento como
miré la tele y me hice consciente de la weá que estaba viendo, ¿cachai? Como yo creo que durmiendo tengo que haber estado durmiendo como los ojos abiertos seguramente, ¿cachai? Y zafé. Y cuando zafé fue como, estaba teniendo una parálisis del sueño. Y el Nico así como, ¿ah? ¿Qué? Y yo como, weón, te llevo hablando como 5 minutos. Y Nico como, puta, no caché. Ay, qué terrible, weón. No nos cerremos la posibilidad del desdoblamiento. Pero es que quizás es como un... Miren, No, yo no me cierro. yo creo A mi que mamá es le como pasó un eso. mix como de cosas. Es como que se te duerme el cuerpo y por lo tanto, por eso, yo creo que por eso da miedo ya. Esta es mi versión no racional ya. Que es como que eres capaz de habitar esa otra dimensión. A mí me pasó que cuando me sacaron las muelas del juicio, me dieron un medicamento inyectable. No me dieron pastillas. Ya. Me inyectaron una cuestión en el pot. Entonces me dio una parálisis nocturna esa noche y me habían puesto, no sé, ketamina, no tengo idea qué me dieron, ¿cachai? Y me empezó a dar una parálisis del sueño que yo me doy cuenta al tiro porque siento que no puedo mover los pies y una presión en el pecho. Ya. Y es durmiendo boca arriba. Cuando yo no duermo boca arriba, No hay que hacer eso. no hay que hacer eso. De lado. Claro. No ronca. O de guata. Yo ronco cuando duermo boca arriba. Pero de guata no porque se hinchan los ojos. Tiene que ser de lado. Ah, ya. Sí. Complicado. Y Complicado, no puedo. me empezó a dar y me dio susto y como que... O sea, perdón, no me dio susto porque estaba como drogada, ¿cachai? Y me dejé ir y loco onda floté por mi pieza, por mi casa y weá, cuático. ¿Qué? Y en un momento me acordé que dicen esto como del hilo de plata que te conecta como con tu cuerpo y dije, no, ya no es algo cuático y fue a prender la luz de la pieza, como que me levanté y no la voy a prender y miro para el lado y me quedo durmiendo. Y me trataba de acostar encima de mí como para despertar y ahí no podía y estoy de rato hasta que lo logré y filo. Ya, es que yo he tenido parálisis del sueño y a lo más... Nunca he tenido- llegado a recorrer la casa. No, ustedes están cuáticos. No, pero a mí no me ha pasado eso. Ay, weón. Acabo de ver a Tony Soprano con chera. Madre. Yo vi todo el movimiento. Fue intencional. Podemos enfocar a Tony. Yo vi que lo sacaba. A ver. Jesús, yo más Tony para que la gente sepa, lo que vio la Chiri. Ahí está. Eso es... Espérate, ahí lo van a pinchar. Oh, qué bueno estar viendo esto en YouTube ahora y no en Me Spotify. muero. No, chao. Yo pensé que podía pasar esto y dejé que pasara. Vi que el Fabi estaba sacándolo de allá, se lo llevó para allá y dije, "Acá tenemos un ser humano afuera de nuestro estudio". No, chao. Yo quería preguntarle a Fabián de Inferno cómo quedaríamos acá con todo apagado, una pura luces plus aquí y contando estas historias. No, a mí me da miedo. En otro A mí me da miedo de otro día. podcast de terror. ¿Te da miedo de día? Como que no es necesario que sea de noche para que me dé miedo. Es verdad. Bueno. Ya. ¿Tú te has desdoblado también? No, solo iba a decir que yo me he... Es que quiero saber. Yo me he desdoblado. Perdón, no me he desdoblado. Yo he tenido parálisis del sueño. Y mis parálisis, en el mejor de los casos, no sé si mi cabeza es menos creativa. En el peor de los casos, puedo ver mi pieza. Ok. Estando con los ojos cerrados, me imagino. Pero yo encuentro que igual es heavy lo que te pasó a ti, como de levantarse, Sí. mirarse, tener un panorama de lo que está pasando en la pieza. O en tu caso, levantarte, recorrer la pieza. Que yo creo que eso es Sí. Yo creo que eso es Sí, víctima. yo por eso decía, en mi versión menos lógica y más amiga de este tipo de cosas, creo que efectivamente esa sensación de vulnerabilidad que da cuando uno está teniendo una parálisis del sueño es porque está ahí como en presencia de entes que a lo mejor habitan otra dimensión que no tiene por qué ser como lo que la ficción humana ha interpretado de eso, como con, Claro. no sé, duendes y brujas y ángeles y demonios. Quizás no es así, quizás es algo mucho más espectral en el sentido como de energía random, ¿cachai? Como que no tiene que tener forma humana o de lo que nosotros conocemos como humanoide, ¿cachai? Sí. Quizás hay como las energías que como habitan en la dimensión donde no hay seres con masa corporal, ¿cachai? I Want to Believe. Ya es I miedo, want, loco. homenaje a una serie que te gusta mucho. Oye, igual no les dio risa que fuera Conde Orlok y como Conde Brolock. Sí. Sí, pero Yo no
No me acordaba que se llamaba Orlok el de Nosferatu, entonces me dio que le da risa. A mí me pasó eso y como que pude ver al creativo de TVN diciendo, pongámosle Orlok, total nadie se acuerda de Nosferatu del año 22. Muy bueno. Oye, Sam, ¿cierto? No, Robert. Sí. Robert Eggers estaba preparando una película sobre Rasputín. ¿Pero era verdad eso? A mí me aparece en todas las ¿Qué vi? fuentes que yo consulté. Podemos chequearlo. Porque Lo vamos a chequear, pero sí, yo también lo había escuchado, pero no sabía qué tan confirmado estaba. Qué buena, ¿o no? no, muy bueno. El pene de Rasputin es el que está embalsamado. El pene de Rasputín. ¿Por qué? ¿Te sabes esa historia? Se supone que era como muy impresionante. Sí, es impresionante. Yo, pene Rasputin, Yo no lo he Julieta. visto. Ya, Robert Eggers Tenía el un primero, enorme pene. Rasputin. Sí. Robert Pene. ¿Is the Rasputin miniseries actually a thing? A ver. Y mientras tanto, decir que cuando sale la bruja, Mira, me dice sí, 31 del 12 del 2024. Como que es un rumor, pero no sé ¿Descartado? si... No descartado. tú sabes que yo te creo totalmente a ti más que a mí. Así que si tú dices que nos falta Eso hacer es como lo más moderno que me sale. un fact check, pero si ocurriera eso, me tienes. La cago. En su momento, cuando se estrenó La Bruja, también se estrenó Hereditary. Y encuentro bueno que haya salido a colación Ari Aster, porque yo creo que ellos son como hermanos de cine. Sí. Se conocen, se han celebrado mutuamente sus películas. Ari Aster también dejó la zorra con Hereditary y también fue su primera película, había hecho puros cortos. Y creo que los dos son precursores de algo que, esto es muy ciútico, pero que en su momento se denominó el elevated horror, como terror elevado, para hablar de esto mismo, pero que igual está bueno porque llevó el terror a nuevos públicos, ¿cachai? Un género que de repente está muy relegado a los que les gusta el terror. Sí. Y un terror además un poco más elegante, el de Sí. Robert Eggers 100%, porque también, o sea, no desconozcamos que si ustedes van a ver películas al cine, me imagino que cuando van les pasa lo mismo, que en el momento de los previews dan un montón de previews de películas de terror Sí. más malas que, weón. ¿Viste El Hombre Lobo? No, pero esa de la sonrisa. Ah, no la. Sí. Es que he visto los previews, pues no los he visto, me da lata, ¿cachai? O sea, que está bien, no es que. No, por supuesto, no opino que la gente que le guste ver esas películas tiene un coeficiente intelectual más bajo ni nada, en absoluto opino eso, pero son películas pichuleras, ¿cachai? Son películas como que son efectistas, que te cuentan algo como medio fuera de lógica, que es el disfrute por el disfrute del susto, que es como cuando uno ve una comedia media hueona, po, ¿cachai? Una comedia Sí. romántica media hueona, como que, por supuesto que son entretenidas, pero están hechas no con tanto esfuerzo de que la película sea súper buena. Lo mismo estas mismas como películas de la saga del Conjuro, que Claro. también, y por lo mismo le va súper bien a las películas de terror, ¿cachai? Pero es ese tipo de terror. En cambio, Robert Eggers, el mismo Ari Aster, y ocurre también desde la literatura. Oye, el pene de Rasputín gigante. No. Es como de caballo. Te lo juro. Desde la literatura también ha habido como un renacer más elegante Claro. del terror, ¿cachai? Del terror, de hecho, latinoamericano. Estoy casi segura que alguna vez mencionamos acá, por alguna razón, a la misma Mariana Enrique, que es una escritora argentina que escribe cuentos de terror como medios urbanos, ¿cachai? Que tienen todo un toque y que le va súper bien, y así hay muchas escritoras latinoamericanas que están escribiendo terror, ¿cachai? Liliana Colanzi, una escritora boliviana buenísima, que también. Entonces, como que siento que quizás se puso de moda, se volvió a poner de moda, pero hecho con una mano mucho más meticulosa, proponiendo estéticas Sí. interesantes. O sea, todo lo que comentaba la Chiri de este filtro que ocupaba Robert Eggers para sus películas me encanta, porque es algo que no entiendo del todo bien, pero hace poquito, como estaba estudiando, aprendí un poco cómo funcionaba este tema de los filtros,
que es un temón porque obviamente hay incluso esta película, si no me equivoco, está filmada, ¿cachai? Y existe igual ese trabajo de postproducción de como hacerle una pasada para generar lo que tú quieres provocar a nivel de colores, de cómo se va a ver algo, como hay todo un trabajo que es súper artístico, autoral y meticuloso, como decía, y que le da este toque mucho más elegante. Estoy ocupando la misma palabra todo el rato, pero es que siento que es como... Es un tipo de horror, o sea, de terror, no sé cuál será la definición exacta del género, preciosa, ¿cachai? Como Sí. que uno lo valora no solo desde que te dé susto y todo eso, como de, la película entretenida, sino que también podía analizar todas las otras aristas de este tipo de producciones, ¿cachai? Sí, yo creo que tiene que ver con lo que dice ahí recién, con proponer, porque al final lo que hace Ari Aster quizás no es tan estético, aunque Midsommar es preciosa, pero Ari Aster te cuenta historias de terror que en verdad te están hablando de otra cosa. Te quiero hablar de lo terrorífica que puede ser alargar una relación. Sí. Tanto así que va a terminar en una secta y te van a pasar cosas horribles porque no fuiste capaz de cortar. Lo terrorífico que pueden ser los traumas de la familia, las cosas que no se han hablado en Hereditary. Y voy a reivindicar a James Wan del Conjuro porque creo que él igual hizo algo entrete, que es volver a contarte la historia clásica de terror norteamericana de la casa embrujada y entregarse a eso. Como ya no me voy a resistir, no quiero hacer terror elevado, pero si vamos a hablar en esos códigos, vamos a hablar en esos códigos. Y se desborda y la casa casi que se derrumba y los cuervos chocan contra la casa. Y deja de ser sutil. Él fue un autor que dejó de ser sutil en un momento en que todos querían ser mucho más sutiles con el terror. Fue como vómito en tu cara y en tu boca. Quiero que sea así de explícito, y al final logró igual diferenciarse. Sí. Se chacreó un poquito. Yo creo que han salido unas últimamente que no están tan buenas. Pero el Conjuro igual... O sea, Oye, Jordan Peele también. Bueno, Jordan Peele también desde otro lugar un poco más thriller quizás, pero también con... Pero igual terror. Sí. Onda, me cago. Sí, era como terrorífico. Sí. Sí, ¿sabes lo que me pasa con El Conjuro? Yo creo que la primera entretenida y todo, buena, y también tiene una estética como particular, esta cosa media setentera, no sé. Sí. Pero no sé si la Insidious es de él. Estoy dando a buscar. Sí, ya. Todas esas son como de... O por último, producidas sí. por él. No es de la saga, pero me parece que sí, que es del mismo... Insidious, la de la monja, todas La esas. monja es de la saga del Conjuro. Ya, es que Annabelle... Sí, Insidious también es de él. Ya, es que me pasa con esas películas que hacen algo que a mí no me gusta, que es como demasiado in your face. Y a mí eso me saca un poquitito. Yo vi Insidious, me caí de susto los primeros 15 minutos, pero te muestran al monstruo como al tiro. Entonces siento que eso, como que uno le ve literalmente el maquillaje, Sí. me saca, porque ¿cachai? Sí. Como Sí. que le veo el poro. Sí. No, Creo que es un poco la mano de James Wan. Bueno, aquí mismo comentamos hace poco la de la hija de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, Blink Twice. Blink Twice, que está también buenísima, y yo también la meto al saco. Maxine, también la meto en esta nueva generación. Sí. Están pasando cosas súper interesantes. Creo yo, y aquí me la voy a jugar, que es uno de los géneros donde están pasando cosas más interesantes en el cine junto con la ciencia ficción, probablemente. Como que se están haciendo cosas distintas. Y uno espera una película de terror, y yo al menos estoy esperando que le den una vuelta. El año pasado también vi, o el antepasado vi, Talk to Me. Loco, brutal. Algún día ¿Esa es la de la vamos a mano? comentarla de la mano. No la he visto. Que juega con la idea de que se vuelve un trending. Como cuando uno quería jugar a la Ouija cuando era chico, hay un trending de redes sociales que tú agarras esta mano, la mano la tomas y te va a poseer un demonio. Y todos como, wow, yo lo quiero hacer, TikTok, Instagram, ¿cachai? Juega con como lo que está dispuesto a hacer las generaciones de hoy día para llevándose por el FOMO. Claro. No excluirse de un fenómeno. Bueno, esa también está muy buena. Así que quizás en el futuro hablemos más de películas. Sí, y bueno, yo alguna vez, hace mucho, mucho tiempo, les había dicho, no sé si se acuerdan de esto, oye, podríamos hablar de Drácula Sí. y sus adaptaciones.
fue hace caleta. No me acuerdo. Creo que, no sé ni siquiera si me había leído realmente el libro todavía, pero es porque en Netflix hace unos años salió una serie de Drácula. Hace poco, salió el año 2020, es una miniserie, que también está interesante, no sé si era como tan buena, pero también era como en la actualidad. Me acordé a propósito de lo que dijiste de los trends, ¿ya? Ah, ya. Es como que retoma a este personaje, pero hoy, ¿cachai? Que obviamente es un mundo de redes sociales, no sé, como es otra cosa. Y también está interesante y me gusta mucho esto mismo que mencionaba al comienzo del capítulo, como hablar de esta historia de vampiros que se han como adaptado y readaptado un montón. Ustedes que ven Buffy, la misma serie que mencioné yo, True Blood, también es como la historia un poco parecida, como que hay elementos comunes que se repiten cuando uno cuenta historias de vampiros, ¿cachai? Sí. Como la que se enamora del vampiro sensible, como estoy pensando en Buffy y Angel, ¿cachai? El personaje que tenía Alexander Skarsgård en True Blood era Spike. Era Spike. ¿Cachai? Entonces como siento que estos elementos tan interesantes y las adaptaciones en general que se han hecho de Drácula también tan buenas. Y yo quería decir una que me gusta, caleta. ¿Cuál? La mejor adaptación que hay hasta el momento de Drácula. Drácula muerto pero feliz, con Leslie Nielsen. No la ubicaba. Una joya. Ya la he visto. ¿Has visto alguna de las películas con Leslie Nielsen? Sí. El Frank Drebin. La Academia de Policía. No, la pistola desnuda. ¿Dónde está el piloto? El nombre del piloto. ¿Dónde está el piloto? Perdón. Pero ahí es como Otra vez. ahí no está. Steve Martin es la Academia de Policía. Tiene menos protagonismo. Ya. No, lo que había policía eran otros actores. Eran más random. Pero Lo Academia de Policía, Pero era un policía. que gran... era un policía, Frank Drebin, interpretado por Leslie Nielsen, que son varias películas. Viejito querido, lo quiero mucho, amo a ese señor. Y él tiene una película que se llama Drácula muerto pero feliz, que si no me equivoco quizá es de Mel Brooks, ¿o no? A ver. Drácula muerto pero feliz. Voy a buscar a ver Dead si and está. Loving It. Y reconocer también el rol que cumplió Bob Esponja en llevar Nosferatu a las nuevas generaciones. Totalmente. Salía en web. Uy, no me salió en No caché. plataformas la película. Como por No, no Nika, yo la debo tener quizás por ahí. Pero, puta, es una muy buena película, es chistosa, es Drácula como la novela, ¿ya? Claro. Pero en comedia con este señor es para cagarse la risa, salen todos los personajes como típicos de la historia. Es de Mel Brooks, es una película de Mel Brooks, un director de cine de comedia clásico gringo que tiene Spaceballs. Hacía este tipo de películas, po. Ah, como las sátiras. Como sátiras, claro. Buena. Robin Hood Men in Tights, peliculón. Si no la han visto, les voy a poner a ver todas esas películas y vamos a hablar de esta web porque se van a cagar de la risa. Tenemos pendiente de hacer un capítulo que propusiste tú, que no lo voy a decir para No, que... no digas. Ya, pero en algún momento Sí. lo haremos. Sí. Bueno, eso. Pueden decir algo que no quieran que hagamos y así queda quemado para siempre. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Hoy se nos viene el capítulo de Grey's Anatomy. Estamos Nos viene el capítulo de Grey's Anatomy. Ya, quiero aclarar solo porque me da lata porque tiene muchas temporadas, entonces ya no la vi. Algo Sí. que ya no vi, Grey's Anatomy. No se va a hacer. Oye, vamos a hacer capítulo de hecho un... No, ¿por qué se fue eso? Vamos a hacer capítulo de... Empieza con B. De Fandita, no, por favor. Bueno, quería ver, bueno, hemos recibido comentarios. Recuerden que nos pueden escribir en todas nuestras plataformas. Que estamos, Fueron nada más. plataformas que estamos en Spotify, pero también estamos en YouTube. Eso fue algo que ocurrió el año pasado y que este año vamos a seguir dándole duro. Nos gusta que la gente vaya a YouTube y comente, así que si tú eres de los que nos escuchan en Spotify, sigue haciéndolo, todo bien. Pero ándate igual al YouTube, ponle play, manito arriba y esto va a seguir creciendo. Y lo dejáis por último ahí puesto mientras la luz. Exactamente. Y coméntanos también en este episodio si te dio una parálisis del sueño después de escuchar este capítulo, porque es probable que te pase. ¿A cuántos de acá les dio parálisis del sueño? Aquí llegué a un comentario. En el capítulo de Man on the Inside, nos dice Nicole Soledad Vázquez: descubrí el podcast hace poco. Mientras escucho los capítulos nuevos voy poniéndome al día con los antiguos.
Ya voy en el 53. Escuchar sobre... O está hardcore. Escuchar sobre el alzamiento popular y la pandemia es como viajar en el tiempo. Me gusta mucho su trabajo. Les deseo un excelente 2025. ¿Qué piensan sobre las adaptaciones sobre 100 años de soledad y Como agua para chocolate? Me encantaría hablar de eso. Oye. No lo voy a decir para que lo hagamos. Vamos, si quieres saber qué pensamos, no podemos decir nada. Encuentro que la tercera de Hacks estuvo increíble. Ojalá se mantenga el nivel de la cuarta. Postdata, cruzando los dedos para el capítulo de Bufanda. Fernanda Mora dice... Jarocillo dice, buen episodio chicos, la agregué a la app de pendientes por ver, gracias por la recomendación y aguante la gente topo y Bird to Death, The Newsroom Buena. y Rubicon. Estas últimas series canceladas terminadas y Razer Pa dice, ojalá puedan ver entrevista con el vampiro, es muy buena, ha pasado un poco desapercibida y no la han pescado mucho para los premios, aunque se merecería sus nominaciones. Bueno, ya sabemos qué pensamos sobre entrevista con el vampiro. Sí, mira, es que tiene una lectura que a mí me pareció interesante, que es que... ¿Puedo hacer un spoiler gigante? No. No, pero es del primer minuto. Ya. Está serio, da lo mismo. Da lo mismo. Es como decir que se cayó un avión en Lost. ¿Qué? Louis y Lestat se comen. Son gays Espérate. en la ¿Y serie. cuál era Luis? ¿Cuál era el stat? Louis era Brad Pitt Brad Pitt. y Lestat era Tom Cruise. Yo creo que en mi mente siempre fueron gay. Es que tiene sentido, po. Si eran puros men, eran puros vampiros. No, y como chupándose el cuello, eran terribles de Sí. gays, pero son como pololos, Y como ¿cachai? que adoptan a una hija. Sí, po. Como una Súper gays. homosexualidad. Yo nunca me leí la novela de Anne Rice, así que no sé qué pasaba en ese sentido. No sé si había como, si se sugería tanto, digamos. Pero tiene mucho sentido. Y bueno, la otra diferencia es que Louis es afrodescendiente. ¿Cachai? Entonces, y Claudia también, ponte tú. La hija, digamos. Entonces, y Lestat es como un blanco europeo. Que en la versión, en la película anterior tenía a Tom Cruise, Antonio Banderas, Brad Pitt. Christian Slater. Christian Slater. como- Kirsten Dunst. Qué volá. En el Con más 4 años. Es que Juan Kirsten Dunst, yo la amo. Sí. Onda, pedazo de actriz. Además que en entrevista con el vampiro, la loca se lució. De hecho, se ganó un MTV Movie Award. Sí. Ay, me acuerdo de eso. Cuando eran importantes esos premios. Es una gran actriz. Y ella también, de chica... Ay, se me fue la que iba a decir que salía. En Jumanji, po. Sí. Jumanji. Seca. Triunfos robados. Triunfos Sí, robados. hay la más grande, sí. Sí, bueno, y si quieren escuchar más de Kristen Dunst, nosotros hablamos sobre Civil War también. Es decir, que habíamos hablado sobre Kirsten Dunst porque hablamos de... Yo conté que había visto hace poquito Melancolía, que no la había visto. Pero hablamos también de Fargo, ¿no? La hemos mencionado. No he hecho capítulo de Fargo. Yo no he visto Fargo. Mi temporada favorita de Fargo es la con Kirsten Dunst. Que es la mejor de todo. Es la más. Jesse Plemons. ¿Se conocieron ahí? Sí. Supone que sí, po. Yo como que me sé solo ese Kawin, pero es que yo no vi Fargo. Está muy buena. Está bueno. No vamos a hacer nunca un capítulo sobre Y Fargo. la- Jamás. Estaba viendo la temporada de Ewan McGregor con su señora, que también se conoce con él. ¿El Fargo? Y la sacaron de Amazon. Y me quedé ahí. Qué terrible. Me puse a ver Bufanda. Y van varias temporadas. Bandita, Van más Bufandita. de las que yo he visto. La última es con Sí, pues con John Hamm. John Hamm y Hailey de Ted Lasso. ¿Cómo se llama? Hailey Taylor. Ah, el Juno Temple. Jonathan. ¿Qué? ¿Sale en Fargo también? En la última. la última. Me encanta ella. Ya, pues son Fargo. Eso. Ya. Ya. Nos vemos Sí. en un próximo capítulo. Estamos en condiciones. Nada más que decir. Sigamos haciendo capítulos de vampiros, hagamos cuestiones de vampiros, y los vampiros son buena onda. Y hay temporada de premios, así que vayan al cine, vean las películas porque las vamos a estar comentando. Eso, exactamente. Pues. Adiós.